transmitiendo? ¿Sí? Ok, gracias. Bien, el título que hoy voy a estar compartiendo de esta plática, de esta prédica es enfócate en lo que Dios te ha llamado. Dile al que está a tu lado, enfócate, pero sea obediente, así como que, ¿verdad? Tiene voz de trueno, voz de autoridad. Dígale al que está a su lado, enfócate en lo que Dios te ha llamado. Y si no, dígale una silla ahí. Y véanlo en un espejo para su vida. Enfócate en lo que Dios te ha llamado, porque mire, si hablamos preliminarmente, cuando usted y yo no estamos enfocados, ni aún en el trabajo vamos a ser efectivos, ni aún en la escuela vamos a ser efectivos. Pero hoy el título de esta plática es enfócate en lo que Dios te ha llamado. Y la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, que esta palabra nos ayude, que esta palabra nos anime, que esta palabra nos ubique, pero de igual manera que este mensaje nos enfoque en lo que Dios nos ha llamado por hacer en su obra, en su reino y con la gente que Él ama, en el nombre de Jesús. No cierre su Biblia, tome un descanso, acompáñenme unos minutos. Y una vez más, gracias a usted que está ahí a través de las redes sociales por brindarnos esos minutos, sobre todo por sus oraciones, y gracias de antemano. Puede ocupar su lugar, no cierre su Biblia, manténgala ahí abierta, ya que vamos a ir por otros versículos en esta mañana. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. Y mire, la segunda carta a Timoteo, una de las cartas, de las últimas, pudiéramos decir, que escribe el apóstol Pablo estando en prisión. Y le escribe a este discípulo y le hace saber y le hace comunicar de la necesidad de estar enfocado en lo que Dios le había llamado. Dios pone un llamado a todos para ser de bendición. A la iglesia, al cuerpo de Cristo y a todos los niveles de ministerio. Y para desarrollar bien ese ministerio o bien ese llamado, es de suma importancia enfocarse en lo que Dios le ha llamado. Porque Dios en su misericordia, por su gracia, le da un llamado porque le mira a usted la capacidad para poder desarrollarlo. Durante la vida, durante el crecimiento espiritual, Dios va poniendo personas, eventos, entrenamientos, talleres para que nosotros nos formemos como servidores. Y si usted y yo estamos en un ministerio, si estamos trabajando, si estamos funcionando o si estamos activos dentro de una iglesia, para que lo que hagamos se vaya perfeccionando, porque el plan de Dios es que usted y yo crezcamos, maduremos y sirvamos. Para eso Dios en su misericordia le ha llamado a la salvación, porque primeramente todo empieza con la salvación de nuestras almas y seguido por el llamado de Dios a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada persona que se acerque a Él sea de ayuda y de bendición a otros, y más si usted y yo aceptamos el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es que usted no se minimice a usted mismo. Para servir a Dios no necesitamos títulos honorarios.
posiciones honorarias. Solamente necesitamos un corazón dispuesto para servir a Dios y Dios se encargará de lo demás. Así es que Dios pone un llamado en todos para ser de bendición. Pero es importante que usted y yo nos enfoquemos en lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué significa enfocarse? ¿Qué significa enfocarse? Mire, el enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas. Estar enfocado es una cosa, ignorar las distracciones. Imagínese usted. Entonces, estar enfocado es ignorar las distracciones. Una persona enfocada es aquella que presta atención y se concentra. Vamos a ir al primer punto y se trata de evitar las distracciones. Si usted y yo queremos estar enfocados en lo que Dios nos ha llamado o nos interesa esto en particular, usted y yo tenemos que evitar las distracciones. Porque mire, aún en su trabajo, si usted es entrenado para manejar ciertas máquinas y si esas máquinas le pueden lastimar a usted, es importante que siga las instrucciones para que usted no se distraiga y pueda no lastimarse con esas herramientas y pueda ser activo y productivo. De igual manera, en el servicio a Dios. Es importante, si Dios te da un llamado, si Dios pone en tu vida un ministerio, si Dios deposita su confianza en ti, una de las cosas muy importantes que debemos de saber y entender, amada iglesia, hermano, hermana que me escucha, usted es que es servidor, que es servidora o quiere servir, se quiere dar de alta en alguna función, en algún ministerio dentro de la iglesia, es importante que se enfoque en lo que Dios le ha llamado a hacer, pero como punto número 1 para considerar es evite las distracciones. La palabra distracción tiene que ver con algo que le desvía la atención. Y mire, la distracción es un estímulo que desvía tu atención de lo que estás haciendo y lo podemos ejemplificar de muchas maneras. Cuando usted está manejando, cuando usted está conduciendo, es muy fácil distraerse. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Distraerse. Un ruido. Más aquí en Arizona, en Tucson, donde estamos, que les enviamos un saludo desde esta parte de Estados Unidos a todos los que nos miran. A veces hay ejercicios bélicos donde pasan esos aviones, ¿verdad? Y ese sonido ensordecedor y nos puede distraer un sonido como tal. De igual manera, un pitido de otro carro nos puede distraer. Usted va manejando, va muy concentrado, va muy enfocado y de repente oye un pitido allá en el freeway y dice, ¿quién me está pitando? Con 100 carros alrededor, ¿no? Y un pitido a usted y a mí nos pueden distraer, muy fácil. Un ruido. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos ido manejando y de repente se nos atraviesa un pájaro? ¿No le ha pasado a usted? Que cree hasta que se le va a meter, aunque traiga todos los vidrios cerrados, ya se distrae uno y se distancia. ¿A cuánto le ha pasado? A usted no me ha pasado. A usted no se le aparecen pájaros ahí. Y nos podemos distraer. De igual manera, podemos ver un letrero. Vamos manejando y vemos un letrero que a lo mejor nunca hemos visto y nos distrae de lo que vamos haciendo. De igual manera, puede llegar a tener un efecto en nosotros, alguna publicidad, personas en la calle, ¿verdad? Que a veces están con ciertas propagandas y nos pueden distraer. Un animal suelto. ¿Cuántas veces usted puede mirar a un animalito suelto? ¿Cuántas veces ha visto un perrito por ahí, un gato? ¿Verdad? En otro lugar donde hay otro tipo de animales, se atraviesan por ahí otro tipo de animales. Y puede ser muy peligroso. De igual manera, ¿a cuántos nos ha tocado la experiencia de ver un globo aerostático?
Y vamos manejando, y el globo, mira el globo. Y le dice a todos los que van conmigo en el carro, mira el globo. Y todos van viendo el globo. Y pobres transeúntes que van a ayudar. Porque lejos de tú ir manejando, vas distraído viendo un globo. En las cosas de Dios, en los asuntos de Dios, de igual manera nos podemos llegar a distraer muy fácilmente. Y usted y yo tenemos que evitar las distracciones. Existen muchas cosas que pueden distraernos del llamado de Dios en nuestras vidas. Problemas personales nos pueden distraer del llamado de Dios. De igual manera, problemas familiares nos pueden distraer del llamado de Dios. Problemas en la iglesia. Pastor, yo creí que en la iglesia no había problemas. No, sí hay problemas. Porque en la iglesia también somos seres humanos, con diferentes caracteres, con diferentes ideas, con diferentes maneras de ver las cosas. Y muchas veces puede ser un problema dentro de la iglesia el que te distraiga o nos distraiga del llamado de Dios a nuestra vida. Por eso tenemos que analizar lo que pasa alrededor de nuestras vidas. De igual manera, puede ser que por ahí se te atraviese el desinterés y te puede distraer, desenfocar de lo que es el llamado de Dios para tu vida. La ansiedad. ¿A cuánto les ha pasado que no hayan que hacer con su vida? Y lejos de ir a Cristo, lejos de ir a la oración, se inventan una serie de cosas porque no hayan que hacer con la ansiedad, pero a lo último se descuidan o se llega a descuidar el llamado de Dios en la vida de aquel que está, ¿verdad?, sirviendo al Señor. De igual manera, la falta de descanso, darle rienda suelta a los pensamientos negativos, puede ser una alta distracción. ¿Cuántas veces usted y yo podemos estar tranquilamente en la madrugada dormidos y vienen pensamientos a nuestra vida y te empiezan a drenar, te empiezan a ocasionar un cansancio y te empiezan a llenar de estrés? Por darle rienda suelta a los pensamientos negativos, podemos llegar a distraernos del llamado de Dios. De igual manera, sentimientos contra los demás. ¿Sabía usted que como seres sentimentales, como seres emocionales, nos podemos llegar a equivocar y a empezar a tener sentimientos contra los demás? Y eso puede ser una grande distracción para servir a Dios. Así es que evita las distracciones para que tú y yo nos podamos mantener enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay otro tipo de distracciones, como la diversión. ¿A cuánto les gusta la diversión? No es pecado divertirse. Pastor, entonces ya puedo decir amén. ¿A cuánto le gustan las diversiones? Amén. Ya van 2. ¿A cuánto le gustan las diversiones? Ya van 4. Yo los iba a llevar a divertirse, pero como no le gusta. Aquí nos vamos a divertir contando gotitas, a ver cuánto nos caen. Es una broma. El entretenimiento es una manera, de igual manera, vaya la redundancia, que nos podemos llegar a distraer. Sí, el entretenimiento. ¿Y qué es el entretenimiento, pastor? Algo que te entretiene, algo que te absorbe tu tiempo, tu fuerza y todo aquello que tiene que ver con tu esencia como un ser humano, como un servidor. El exceso de trabajo. ¿Cuántas veces nos hemos cargado del trabajo? Y eso puede llegar de igual manera a ser una distracción en nuestras vidas. Puede distraernos de lo que es estar enfocados para servir a Dios. Mire, una persona al distraerse pierde el enfoque. Por eso es importante evitar las distracciones. El apóstol Pablo trataba de alertar a Timoteo de cuidarse de diversas distracciones. Y si vamos al mismo pasaje de
la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, un ministro, un siervo de Dios, que desde niño se había testificado de él, que desde niño había empezado, ¿verdad?, a relacionarse con las cosas de la iglesia, con los asuntos del ministerio, se le había profetizado, se le había dado palabra, su abuela y su madre habían hecho un trabajo excelente en la formación de la vida espiritual de este muchacho, pero Timoteo estuvo en una crisis. Y mire, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo: te encarezco o te recomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques la palabra. Después dice que instes a tiempo, o sea, que ayudes a tiempo, que anuncies a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, habla palabra que llegue al corazón y a la mente con el respaldo de Dios. Reprende, rechaza todo aquello que no es algo productivo ni bueno para tu vida o para aquellos que te oyen. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces la palabra exhortar asusta a muchos. Cuando alguien se acerque a su vida y le diga te voy a exhortar, no salga corriendo. Analice lo que le van a decir, ponga atención cómo se lo dicen, digiéralo y luego aprenda el significado de esas palabras que está recibiendo. Porque mire, podemos ser muy buenos para servir y podemos ser muy apasionados para servir, como pastor lo digo. Pero cuando llegamos a ser exhortados, si usted y yo no calibramos muy bien nuestra mente y nuestro corazón, podemos lastimarnos sin entender el propósito profundo de esa exhortación. Porque la exhortación es para animarnos, es para edificarnos, es para componernos, es para ayudarnos a hacer la obra de Dios. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo tenía en su vida estas grandes responsabilidades. Y ahorita vamos a llegar a lo que le dije de la crisis. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no aceptarán la sana doctrina. Ahora, muchas veces hay mucha confusión en esto también. La sana doctrina, para entenderla, la palabra doctrina significa enseñanza, capacitación, adiestramiento, entrenamiento. Así es que, dice el apóstol Pablo, vendrá tiempo cuando algunos o muchos no van a aceptar una sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, y ahí hay un peligro. La comezón de oír, de igual manera, puede distraernos de estar enfocados en lo que Dios nos ha mandado o llamado a hacer. ¿Qué es la comezón de oír? Querer oír cuanto se oye. Querer novedad todo el tiempo de lo que se oye, descuidando lo que es la base bíblica. Descuidando lo que está sentado como un precedente para tu fe, para mi fe, para nuestra relación con Dios. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios desvíos o concupiscencias. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado con tantas personas que tienen tanta teología o tanto conocimiento, pero están errados, están equivocados?
¿Por qué? Por no interpretar bien aquel conocimiento, por no aplicarlo bien a su vida, y ese puede ser un detonante para que tú y yo, de igual manera, nos distraigamos en el servicio a Dios. La novedad, lo novedoso, puede ser una distracción para tu vida. Dice la palabra de Dios, y todo eso va a contribuir a esto. Versículo 4 del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, para usted que está llegando, usted que se está agregando. Dice la Biblia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo. Y hay gente que quiere oír solamente fábulas, cuentos, cosas que te hagan sentir bien, que te estimulen a tener un tiempo de éxtasis o de bienestar superficial. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo en ese versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una persona al distraerse pierde el enfoque, y el apóstol Pablo trataba de alertar a Timoteo de cuidarse de diversas distracciones. ¿Por qué? Porque pueden llegar muchas cosas a la vida tuya, a la iglesia, personas con ideologías, personas con doctrinas, personas con puntos de fábula en sus mentes, y todo eso, si te atrapa, te puede desviar del llamado y del propósito de Dios a tu vida. Por eso es importante que usted y yo evitemos las distracciones. Y para evitar las distracciones necesitamos de mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha mandado hacer, en el llamado de Dios para nuestras vidas. Punto número 2, cumple tu ministerio. Cuando tú y yo somos llamados por Dios, Dios te da una tarea, Dios te da una asignación, Dios te comisiona a hacer algo. Y mire, Pablo encaminó, animó, dirigió a Timoteo a mantenerse enfocado en lo que Dios lo había llamado. ¿Y a qué había sido llamado? A predicar, a exhortar, a redarguir, a reprender, a exhortar con paciencia y doctrina. Pablo, con su experiencia y conocimiento, lo instruyó para que no perdiera el enfoque. Así es que usted y yo tenemos que estar bien enfocados para poder cumplir con la tarea, con la asignación, con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo instruyó para que fuera sobrio. Dice la palabra de Dios, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, la palabra sobrio, sobrio en todo. ¿Y qué es una palabra sobria o la sobriedad? ¿Qué es el significado de esta palabra? Mire, la palabra sobrio tiene que ver con ser una persona moderada, una persona discreta, una persona sencilla, una persona sin ser superficial, enfocado en su llamado. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para poder cumplir el ministerio necesitas ser sobrio. Necesitas tener sobriedad en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu vida espiritual, pero sobre todo en tu vida emocional. Porque como seres emocionales y como seres sentimentales podemos ser arrastrados y podemos ser llevados por cualquier ideología, por cualquier cosa, y eso nos puede desviar a usted y a mí de cumplir el ministerio. El apóstol Pablo le dice, sé sobrio en todo. La manera de pensar, la manera de actuar, la manera de decidir, la manera de manejar diferentes situaciones o circunstancias, sean familiares, sean personales,
y más si usted y yo estamos dados de alta en servir en algo dentro de la iglesia o del reino del Señor Jesucristo. Por eso es importante, amada iglesia, hermano, hermana que me escucha, que es importante que usted y yo entendamos que para cumplir el ministerio o el llamado que Dios pone en nuestras vidas, tenemos que ser sobrios para tener buenas raíces, para no movernos fácilmente. Porque a veces nuestras emociones nos pueden traicionar, nuestros sentimientos nos pueden traicionar y eso puede ser un detonante para que tú y yo no cumplamos el ministerio. Por eso es importante analizar esta palabra. Ser sobrio en todo. Diga conmigo, yo necesito ser sobrio para cumplir el ministerio. Aleluya, gracias. Dice el versículo 5 de segunda carta a Timoteo, soporta las aflicciones. ¿Sabía usted que para cumplir el ministerio, de igual manera, tenemos que estar balanceados, equilibrados para poder cumplir el ministerio? ¿Por qué? Porque llegan muchas aflicciones a la vida nuestra. Cuando usted y yo estamos dentro del camino del Señor, no es un camino solo de rosas. No todo está bonito todo el tiempo. Las cosas se llegan a descomponer. Se llega a descomponer nuestra salud. Se llega a descomponer nuestras relaciones. Se llega a descomponer nuestra economía. Se llegan a descomponer muchas cosas y para eso usted y yo, como servidores, como servidoras de Dios, tenemos que aprender a soportar las aflicciones. Mire, la palabra aflicción es una reacción a una pérdida de algún o algo muy importante. Con mucha frecuencia, la aflicción es una emoción que viene cargada de infelicidad y dolor. Cuando usted y yo recibimos una mala noticia, es una aflicción. Pero cuando usted y yo pasamos por problemas que nos afectan directamente, es una aflicción. Llega la tristeza, llega muchas veces ese dolor como seres humanos, llega ese dolor como personas emocionales y sentimentales, porque no somos de fierro, como dicen por ahí, no somos de madera, somos seres emocionales. Si alguien te trata mal, si alguien te desprecia, si alguien te ofende, si alguien te desprecia de una manera, ¿verdad? Sin merecerlo, llega a afectarnos en la vida emocional. ¿Por qué? Porque no somos Superman. Somos personas de carne y hueso. Y Dios nos hizo así, con sentimientos, con emociones. Por eso muchas veces usted y yo puede ser una flor que derrama mucha aroma y muchas veces puede ser la pura espina, ¿verdad? ¿No entendió la parábola? ¿O sí entendió la parábola? Porque nadie podemos estar 100% al mismo nivel espiritual, emocional y espiritual, al menos que usted sea de otro planeta. Porque estamos sujetos a emociones, pasiones. Yo también, pastor, también. Soy ser humano como usted, igualito. Y mire, soportar las aflicciones. Estas llegan sin esperarlas. Las aflicciones llegan por situaciones, por problemas, muchas veces ocasionados a través del ministerio o dentro del ministerio. Muchas veces por personas dadas a la crítica. Eso puede causar aflicción en su vida. Muchas veces por personas dedicadas a la murmuración. Eso puede causar aflicción en su vida. Muchas veces las personas dadas a un juicio rápido, sin medir las palabras ni las consecuencias. Y eso acarrea aflicción.
Muchas veces el señalamiento injusto de las personas, eso puede ocasionar en tu vida y en mi vida aflicción. De igual manera, las falsas acusaciones. Eso puede llegar a causar en tu vida aflicción. Y lamentablemente, muchas veces todo esto sucede por personas dentro de la familia o dentro del trabajo, dentro de los seres queridos e inclusive dentro de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque somos seres humanos con diferentes tendencias, con diferentes maneras de comportarnos. Pero mire, usted y yo tenemos que entender que las aflicciones pueden ser un gran detonante para desenfocarnos de la tarea, de la misión, de nuestro llamado de servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amada iglesia, hermano, hermana que me escucha, usted que está a través de las redes sociales, es importante saber soportar la aflicción. Y no es que nos demos de alta de mártires, no. O no es que nos demos de alta para estar sufriendo, sino que siempre en la vida nos vamos a encontrar con cosas, con situaciones, para que usted y yo podamos aprender, crecer y madurar. Porque cuando todo está bien y no hay problemas, todo va a estar muy suave, muy blandito. Pero cuando usted y yo nos ejercitamos en saber soportar las aflicciones, nos haremos fuertes, creceremos, maduraremos y seguiremos adelante. Porque quien te ha llamado no es el pastor de la iglesia, no es el líder local, no es el supervisor o el obispo o el líder de área o el superintendente o el presbítero. Quien te ha llamado es Dios. Quien pone el llamado, los dones en tu vida es Dios. Porque Dios en su misericordia te mira con ojos de amor, con ojos de gracia, y Él quiere que tú y yo seamos funcionales, productivos y proactivos dentro de la iglesia. Así que, cumple tu ministerio, sin importar cómo traten de opacarte las aflicciones. Cumple tu ministerio, y de igual manera, para cumplir el ministerio tenemos que ser maduros en no tratar de copiarle a nadie, de no competir con nadie. Mire, mejor compita con el pecado. Porque hay gente que lamentablemente quiere servir a Dios, pero quiere copiar al hermano o a la hermana. Le quiere copiar al pastor. Le quiere copiar al hermano o a la hermana que es más productivo y que está haciendo muchas cosas, pero usted y yo, entienda, podemos llegar a ser multifuncionales. Y lo voy a explicar. Cuando Dios te llama, cuando Dios te ha salvado y te ha llamado, Dios te pone a hacer tareas. Y yo me he encontrado con personas que me han dicho, pastor, yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé cuál es mi asignación. Pero de las mismas personas, ocasionalmente he oído que Dios les ha dicho que hagan algo, pero no lo han hecho. Diga conmigo, ¡ouch! Sí, porque a veces nosotros decimos, Dios, háblame, Dios, llámame, Dios, dame dones, dame un ministerio, y Dios te lo da. Porque Dios es un Dios de pactos. Porque cuando tú le pides, Dios te da. Pero a veces, entiende esto, amada iglesia, hermano, hermana, no te va a dar muchas veces lo que tú pides. Te va a dar algo para que crezcas y madures. Y los que no saben, la primera cosa que empecé a hacer yo en la iglesia, y sin pedirlo mucho, fue siempre estar aspirando a la iglesia. Mi ministerio, mi amado, en la iglesia, antes de ser un servidor, antes de ser cualquier cosa, Dios me asignó la tarea de recoger papelitos y aspirar la iglesia. Por años lo hice. Por años. Era el
que el pastor me asignaba y me decía, como me ha dado la gran oportunidad, muchos hermanos me conocen, vivía en la casa pastoral, las personas que habían estado ahí habían ya agarrado su propiedad, a nosotros, a mí, a mi esposa, después de 2 años de casados, nos dieron la oportunidad de vivir ahí, empezamos a vivir ahí y mi pastor me llamaba, hermano, alísteme el templo, porque tengo una junta. Y bueno, el hermano iba y alistaba el templo. ¿Cuál fue el otro trabajo que hizo, pastor? Bueno, ya fui honrado. Ya no tan solamente pasaba la aspiradora y juntaba papelitos, ahora tenía el gran honor de borrar el pizarrón. ¿Qué creen ustedes? Ay, se la dieron de líder. Sí, el pastor hacía sus jeroglíficos ahí en sus clases y cuando iba a pasar a otro punto, a otra clase, me decía adelante y yo con el borrador, haciendo mi trabajo. Y con gozo y con alegría. Y Dios se ha encargado de irme llevando por un camino de servicio. Pero he aprendido algo, hermanos: estar bajo autoridad. Para cumplir el ministerio, amada iglesia, hermano, hermana que me escuchas, tenemos que ser hombres y mujeres bajo autoridad. La autoridad de Dios. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del Espíritu Santo sobre tu vida es la que te ayudará a seguir adelante y es quien te va a promocionar. Tu misma dedicación a cumplir el ministerio o el llamado que Dios te ha dado te va a ascender. Por eso vemos a Timoteo en esta ocasión ya como un ministro, como un siervo de Dios. Aquí en este punto es el encargado de predicar la palabra, es el encargado de dirigir la obra y el apóstol Pablo le dice a este hombre: sé un hombre que cumpla su ministerio multifuncional. Podemos llegar a ser multifuncionales, pero a veces no vamos a querer hacer la asignación que se nos da. ¿Y qué más siguió, pastor, en su llamado, en su ministerio? Bueno, después me asignaron a irme con el chofer del mes de la iglesia. ¿Y qué hacía, pastor? Pues yo me bajaba, abría la puerta, ponía el banquito para que las ancianitas o los hermanitos se subieran al ven. Y bajaba y subía. Por eso quedé tan piernudo. Y tan fortachón. Pero hermano o hermana que me escucha, muchas veces Dios no te va a llamar a algo que te guste, porque va a formar tu carácter, va a formar tu llamado y te va a llevar por un camino donde si eres obediente serás promocionado. Si eres una persona que estés bajo autoridad de Dios, de la palabra, de su Santo Espíritu, de la autoridad local, Dios te va a promocionar para que tú y yo cumplamos el ministerio. Y nuevas asignaciones llegarán a tu vida. Díganos más, pastor. Y usted, bueno, después ya me promocionaron para ser el líder de jóvenes de la iglesia y puedo seguirles contando. Pero luego que les dé un entrenamiento, se lo voy a contar. Pero hermanos, estar bajo autoridad no es fácil. Para cumplir el ministerio no es fácil, pero es muy gratificante y muy recompensante. ¿Por qué dice que no es fácil, pastor? Porque uno tiene que ser humilde para poder recibir orden. No importa cómo esté tu talante, no importa cómo esté tu carácter en ese momento, tienes que tener un alto grado de humildad para poder funcionar en el ministerio. Dale gloria. Aleluya. Cumplir el ministerio o el llamado es realizar las tareas asignadas por Dios sin dejarlas abandonadas. Timoteo pasó por tiempo de crisis emocional. Y mire, tal vez la presión social, la crítica hacia su persona, por faltas o errores menores, porque hay personas, lamentablemente, amada iglesia, que nos rodean, que solamente están buscando cómo acusarnos de algo para señalarnos y juzgarnos, pero usted y yo tenemos que entender que si aprovechamos eso, nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a madurar.
El apóstol Pablo le animó y le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don dado por Dios. Parece ser, a lo que yo he leído en la palabra, que Timoteo estaba pasando por una crisis. ¿Y por qué dice eso, pastor? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 8. Vamos a leerlo, solamente regrese al capítulo 1. Ahí en la segunda carta de Timoteo, vamos a analizar ese tiempo de crisis de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 8, le dice el apóstol Pablo, aquel joven ministro, aquel que se ha dado de alta para servir, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí vemos la autoridad apostólica del apóstol Pablo sobre Timoteo. La autoridad de Dios sobre este hombre. Y si usted entiende, el apóstol Pablo no había parido a Timoteo en la fe. Su abuela y su mamá habían contribuido a que Timoteo aprendiese de la palabra y llegara a ser un buen cristiano. Y dice la Biblia que se daba buen testimonio de él en varias iglesias, en varios lugares. Pero quien había contribuido mucho para la vida espiritual de Timoteo era su abuela Loida y su madre Eunice, como usted ya lo conoce. Habían invertido tiempo, oración y tantas cosas para que Timoteo llegara a mantenerse firme en las cosas de Dios. Pero en este tiempo podemos mirar la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos entre 1 al 8. Fue necesario que el apóstol Pablo le dijera a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios te ha dado para cumplir el ministerio, amada iglesia. Hermano, hermana que me escuchan, hermano, hermana que sirve en una iglesia, que tiene un rol, una función. A veces es importante meter, ¿verdad?, en nuestra vida el hecho de que hay que saber cómo está nuestra temperatura espiritual. Porque se puede apagar, se puede enfriar, se puede agotar la llama. Y tal vez en este punto Timoteo tenía unas chispitas por ahí, tenía vivo algo. Y fue necesario que Dios usara al apóstol Pablo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y podemos mirar aquí que Timoteo respondió bien a la exhortación. Porque si hubiera respondido mal, a lo mejor la Biblia nos contará otra cosa. Timoteo se podía haber sentido. Puede haber dicho: pero ¿cómo Pablo a mí me exhorta? ¿Cómo me da esta regañada? Para que lo entiendan. O esta animada. Pero podemos mirar aquí que Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo: aviva eso que Dios te ha dado. No lo dejes morir. No lo dejes que se apague. No lo dejes que se extinga. Porque para cumplir el ministerio tiene que estar vivo, encendido en ti el don de Dios para que puedas hacer una buena función y uso de ese don. Para cumplir el ministerio
Por eso es importante que tú y yo, amado hermano, hermana que me escuchas, es importante que tú y yo podamos reconocer que muchas veces podemos estar bajo presión y podemos llegar a claudicar, podemos llegar a sentirnos derrotados, apartados, pero Dios en su misericordia quiere usar tu vida grande y poderosamente, pero es necesario que para cumplir el ministerio avives el fuego del don que Dios te ha dado. Dale gloria a Dios. Dale alabanza a Dios. Y si es aplauso para mí, gracias. Lo necesitaba. Pero si es para Dios, eso es lo más fuerte. Al pastor, necesitamos un aplauso. Y Dios no necesita aplauso. Esto nos estimula. Esto lo despierta a usted y me despierta a mí. Mire, el ministerio no se clona, no se copia de nadie. Los dones del Espíritu Santo no se clonan, son dados por la gracia de Dios. Si tú quieres servir a Dios, tú le puedes pedir a Dios dones, le puedes pedir ministerio, le puedes pedir que Dios te llame a tu vida, pero si Dios te da algo, procura ejercitarlo. Procura usarlo. Solo se realiza la tarea que Dios te ha llamado sin tratar de imitar a nadie, sin tener celos contra los demás hermanos, en la fe, usados por Dios. Solo se podrá realizar la tarea, solo podrás ejercer tu ministerio cuando no te des a la murmuración y a la crítica hacia los demás. Porque cuando alguien se da a la crítica y a la murmuración, se denigra a sí mismo. Se descalifica a sí mismo o a sí misma. Por eso es importante gozarse y regocijarse con lo que Dios hace dentro de su obra. Si Dios te da un don, úsalo para la gloria de Dios. Si Dios te da 2, úsalo para la gloria de Dios. Si Dios te da 5, 10, etc., úsalo para la gloria de Dios. Porque los dones del Espíritu no son adornos espirituales para el creyente. Son para servir. Pablo le recordaba a Timoteo hacer la obra o la tarea de todos. Hacer la obra de evangelista. Alcanzar almas para el reino de Dios en lo más grande y lo más glorioso. Porque eso engrandece el reino de los cielos y todo lo que hacemos no es para nuestra gloria, sino para cumplir el ministerio y el llamado de Dios a nuestras vidas. Casi para concluir, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 dice la palabra de Dios: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios da dones a los hombres y a las mujeres. Los dones de Dios no tienen un estereotipo si son solo para hombres o para mujeres. Dios mira corazones dispuestos. Dios mira personas agradecidas con Dios y para Dios. Así es que si Dios te ha dado un llamado por hacer, si Dios te ha regalado de su gracia una tarea, un Dios como el que tenemos, no va a despreciar tu servicio, aunque no sepas hacer mucho. Dios te pondrá en un camino de aprendizaje. Dios te pondrá en un camino de ir creciendo y madurando para que todo lo que tú llegues a hacer le dé la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Entonces, que realiza lo que Dios te ha mandado a hacer. Ahora, si no tienes definido qué harás en la obra del Señor Jesucristo, al final vamos a hacer una oración pidiendo a Dios gracias sobre tu vida, y si a Él le place, te dará algún don o varios dones. Pero si Dios te da algo, si tú te atreves a decirle a Dios,
Dios, aquí estoy. Yo quiero servir en tu obra. Y Él te da una asignación, no la desprecies. Porque a veces queremos nosotros posiciones, queremos dones o privilegios que Dios le da a otros, pero equivocadamente podemos coquetear con decir, yo quiero lo de aquel. Pero déjame decirte algo, que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Por eso, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Ponte abusado, ponte abusada, porque necesitas demostrar compromiso, lealtad, servicio, puntualidad y tantas cosas que se requieren para servir en la obra del Señor. Ahora, punto número 3, con este punto vamos a prepararnos para la oración final. Punto número 3, sirve fielmente. Dile que está a tu lado, sirve fielmente. Pero díselo así como que le quieres dar un mensaje. Sirve fielmente. Díselo así más, mire, si no viene usted muy anivelado con lo del agua, con lo de la lluvia, dígale, sirve fielmente. Qué glorioso va a ser cuando llegue aquel día, aquel momento de escuchar unas palabras de labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia y tengamos ese desfile de servidores delante de Él. Y mire, si va a Mateo, capítulo 25, vamos a leer unos versículos, son del 14 en adelante. Tal vez usted los ha leído, tal vez usted se los ha memorizado, pero vamos a leer algo muy interesante. Mateo 25, versículo 14 al 30. Cuando llegue ahí, deme un gloria a Dios, un aleluya. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo de lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes o dones. El Señor Jesucristo pone este ejemplo. Y es una parábola que habla de dones, que habla de talentos, que habla de trabajo. Dice el versículo 15. A uno dio 5 talentos. A otro dio 2 talentos. A otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Por eso digo, cuando usted pida a Dios algo, tenga conciencia de lo que está haciendo, porque Dios le va a dar a usted asignaciones y tareas, pero es importante que usted sepa que si Dios le da una asignación, usted y yo nos tenemos que fajar los pantalones como siervos, como siervas, para servir fielmente. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se fajó la toalla y sirvió, ¿verdad? Si es que usted y yo somos llamados a servir, y dice la Biblia que aquel que entregó los talentos, de acuerdo a la capacidad de los que estaban ahí, se fue lejos. El Señor Jesucristo se ha ido por un tiempo lejos, se ha ido al cielo, pero Él va a regresar. Amén. Está esperando la voz del Padre y nos ha dado dones, talentos, capacidades a usted y a mí. Dice el versículo 16, vamos a mirar la narración de esta hermosa anécdota o historia o enseñanza. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí estamos hablando de productividad. Estamos hablando de trabajo, de ser proactivos y de ser activos. Dice el versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El dinero representa los talentos, los dones, las responsabilidades, las capacidades que Dios otorga y da a sus hijos, a sus hijas, que los ha llamado a su servicio. El versículo 19
Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Díganme los siervos. Amén. Díganme las siervas. Porque mire, el ser siervo, si usted no sabe del griego, no significa servidor, significa esclavo. Así que si usted y yo somos siervos, somos esclavos del Señor Jesucristo. Y los esclavos no tenemos derecho de respicar. Dígale que está a su lado, no tenemos derecho de respicar. Y esa palabra, pastor, bueno, es una palabra sonorense. ¿Qué significa? No tenemos derecho de argumentar o de cuestionarle al amo y Señor de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Y mire, hago este paréntesis, hay mucha gente que se da de alta como siervo y se presenta, soy el siervo, la sierva de Dios, pero no levantan un papelito, no agarran la aspiradora, no se convienen en nada. Y si se les da una tarea o una asignación, se ofende. ¿Qué se cree este pastor? ¿Qué se cree este líder? Si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué no sirve? Por ahí dicen, el que no sirve, no sirve. Y mire, llegó el amo y Señor. Y le dijo, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Abusado con Dios. Porque a Dios no se le van los tratos. Cuando te acercas a Dios y haces un trato con Él, Dios es un Dios de pactos. Y nos va a pedir cuentas. Porque lo que te ha dado no te lo impuso. Te lo puso en tu vida para que tú hagas algo con eso y que lo que tú hagas con eso le glorifique a Él en su obra, en su reino. Dice la palabra de Dios. Arregló cuentas con ellos. El 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Esto me habla a mí de ser una persona diligente, trabajadora, esforzada, comprometida, alguien que sirve fielmente. Y hay que aclarar esto, no al pastor, no a la organización, no al liderazgo, sino a Dios. Porque Dios nos llama, y Dios nos unge, y Dios nos da dones, regalos de su gracia para engrandecer su reino. Dice el 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y si usted ve bien esta narración, el Señor Jesucristo no lo elogió mucho. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Por más cosas que lleguemos a hacer en la obra del Señor, no será suficiente para poderle reclamar al Señor Jesucristo, todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, ya te lo pagué. El perdón que me has dado, la vida eterna, ya te lo pagué y estamos a cuentas. Por más que usted y yo digamos hacer algo por Dios y para Dios, estaremos en deuda con nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amado hermano, amada hermana, nunca será suficiente lo que podamos hacer aquí en la tierra por nosotros, por los demás, para pagar el precio de nuestra salvación y de nuestra redención y la vida eterna. Dale un aplauso, amigos. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Cuando hacemos algo por Dios, solamente abonamos. Si lo vamos a poner así.
Y se siente bien servir a Dios, ¿verdad? Se siente bien hacer algo por los demás. Se siente bien ser útil. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí las cuentas van bien. Porque el Señor les dio de acuerdo a su capacidad. Pero si vemos el que recibió 5 talentos, no se jactó sobre el que tenía 2 o que tenía 1. El que recibió 2 talentos no refirió, porque al otro se le había dado más y no hizo jactancia ni mofa del que había recibido 1. Aquí hablamos de un balance, de un nivel, de madurez, de crecimiento, de entrega, de servir fielmente. La palabra de Dios de igual manera nos dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento. ¿Cuántos quieren 1 talento? Nadie. ¿Todos quieren 2? ¿O quieren 5? Esa es la Biblia. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Ustedes es un Dios justo. Nuestro Dios no nos obliga a hacer algo en su iglesia, en su obra. Pero si nos atrevemos a decirle a Dios: aquí estoy, usa mi vida, Dios va a tomar esa palabra de compromiso y te vas a comprometer con Dios para servir fielmente, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. A pesar de lo que se quiera poner en el camino, tú y yo seremos personas que tendremos que dar cuentas y nuestro deber es servir fielmente. Ay, pastor, entonces no sirvo. No es una buena solución, ni es una buena manera de desarrollarte en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Esto me habla a mí de inseguridad. Esto me habla a mí de falta de raíces, de falta de compromiso. Muchas personas pueden decir mucho de sí mismas y Dios les da la gran oportunidad de servir en su reino, en su iglesia, pero abandonan el llamado de Dios por superficialidades. Falta de raíces. Hace poco estuvimos en un evento para hombres, para servidores, para padres, para pastores, y un pastor, ¿verdad?, de los que estaban ahí dándonos palabra, talleres, entrenamiento, dijo como pastor estas palabras: en la iglesia vemos un problema muy grande. Mucha gente abandona su llamado, y más los hombres, porque no tienen profundidad sus raíces. Y yo como pastor analicé esas palabras. Y él lo ministró de una manera muy respetuosa, pero muy verdadera. Por eso es importante que usted y yo analicemos esta palabra, que servir fielmente no tan solamente es decir soy un siervo, una sierva de Dios, sino cumplir con el ministerio. Servir fielmente. Respondió su Señor y le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Intereses, diga conmigo: intereses. ¿A cuánto les gustan los intereses?
Ay, pastor, ¿por qué interesado? No, no me gustan los intereses. Estamos haciendo una inversión en el reino de los cielos. Nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, tantas cosas que invertimos. Y sobre toda esa inversión se nos van acumulando intereses. Cuente las bendiciones de Dios para sus hijos, para sus nietos, para su salud, para su negocio, para sus finanzas y para una cantidad muy grande de cosas que están ahí involucradas. Y dijo, quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10. Note algo muy interesante. El Señor Jesucristo nos dijo, denle ese talento al que tiene 2, para que tenga 3. Para que no se sienta mal por aquel que tiene 10. Y aquí hay una enseñanza muy profunda. El Señor Jesucristo dijo, quítenle y dénselo al que tiene 10. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pero de igual manera, amada iglesia, mucho se le dará. Lo voy a repetir. Al que recibe mucho, mucho se le demandará. Si cumple, si trabaja, si se esfuerza, de igual manera mucho se le dará. No se ponga triste que hay oportunidad de componer muchas cosas en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de los talentos se puede aplicar en este punto de la reflexión. Los talentos pueden representar los dones dados por Dios por su gracia y su misericordia. Concluyo con esto. Póngase de pie, por favor, si me acompañan. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que Dios en su misericordia, si no te ha dado ningún don, ningún talento, que Dios en su misericordia te pueda dar esa gran oportunidad de alistarte en la obra del Señor Jesucristo. Y tú que me escuchas a través de las redes sociales, de igual manera, te animo a que busques de la gracia y de la misericordia de Dios y que te actives en tu iglesia, que ahí eches raíces y que ahí produzcas para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Qué glorioso va a ser cuando llega el día, el momento de escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo, bien, buen siervo y fiel. Bien, buena sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén, amén. Dale gloria a Dios, alégrate. Dios te da los dones para que sirvas y tenemos que evitar las distracciones. Debemos de cumplir el ministerio y debemos de servir fielmente. Anímate a seguir adelante. Anímate a continuar. Levántate firmemente, soporta las aflicciones y sirve a Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Amén. Para servir fielmente, amada iglesia, debemos de enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia local como parte integral del reino de Dios. La palabra de Dios dice, para conclusión, en el Salmo 102, servir a Jehová con alegría. Y concluye este mensaje. Señor, que esta palabra nos anime. Y que esta palabra nos refuerce. Que esta palabra, Señor, nos estimule para permanecer enfocados en lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a ser personas sobrias en todo.
Ayúdanos a soportar las aflicciones y ayúdanos a hacer la obra de evangelista. Ayúdanos a cumplir ese ministerio que tú nos has llamado a hacer. Vamos a pedir una gracia de Dios para tu vida, para que si a Él le place, te dé algún don o varios dones para que sirvas dentro de la iglesia. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana que me escuchas. Si necesitas oración, acude a mí, 520-245-3538. Estamos para servirte, Pastor Manuel Real. Bendiciones, aleluya.